Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Leo, hoy hablaremos también de tu lado espiritual y trabajaremos con la bola de cristal en los temas sentimentales. Vamos a ir comenzando, Leo, comenzamos con el trabajo y ya sabes que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Leo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Leo, en lo laboral, comunicaciones que te llegan, que te pueden confundir un poco, Leo, respecto, esto es lo que estáis trabajando, respecto a cómo lo habéis hecho y el por qué lo habéis hecho. Como te he dicho, te pueden confundir. Hay una persona que llega a este lugar donde tú estás trabajando que cuestiona o que está para cuestionar el trabajo de los empleados o algo por el estilo, ¿eh? Pero yo te diría, Leo, que no te adelantes los acontecimientos, porque aquí lo que dicen las cartas, que tú lo has hecho bien, ¿vale? O sea, no es una amenaza para ti esta persona. Esta persona está ahí para realizar cambios necesarios en el lugar. Leo, que no estáis trabajando. Hay una mujer conocida tuya, Leo, que como que intenta echarte una mano o como que estáis en contacto para que pueda echarte una mano esta persona. Esta persona tiene mano para que tú entres en ese lugar, Leo. A ver, por un lado sí, pero te diría que la persona con la cual te vas a entrevistar, Leo, es una persona muy exigente. A ver, no veo contrato de trabajo todavía, Leo, que no estáis trabajando. Deberás de esperar por lo menos 2 semanas aproximadamente. Aunque sí te veo la oportunidad, Leo, de trabajar al lado de alguien cercano, de gente, digamos, de tu familia o algo por el estilo. ¿Bien? Leo, que tenéis un negocio. No sabes muy bien cómo encajar algo nuevo que está sucediendo en tu negocio. No sabes cómo encajarlo, no sabes muy bien cómo llevarlo. Leo, mira, yo te diría que no te empeñes, te lo digo por lo que te dicen las cartas, no te empeñes en que todo encaje a la perfección, porque no hay forma de que encaje a la perfección. Dice, es necesario que algunas cosas estén separadas, ¿vale? Como por así decirlo. Entonces, Leo, en tu negocio, si mantienes estas cosas separadas, ¿cómo te puede influir? No influye de ninguna forma, ni positiva ni negativamente. Aquí dicen las cartas, es el curso que tiene que llevar, es que tiene que ser así. Bien, luego Leo, veo a algunos de vosotros con otros cambios que os plantearíais hacer de cara a futuro, que aquí dicen las cartas, hay un hombre que no está de acuerdo en esos cambios, Leo. Hay alguien que no está de acuerdo. Así que en este caso tocaría esperar, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Vamos a ver, Leo, respecto a tu economía, aquí dicen las cartas, vas a recibir algún dinero que está relacionado con una persona familiar, ¿bien? Dice, este dinero llega a ti, conforme llega tú lo tienes que poner o utilizar para algo en concreto. Algo que pertenece a varias personas de la familia, ¿bien? Leo, respecto a tu economía, no salen grandes entradas de dinero, ¿bien? Pero sí sale como una estabilidad que se va cogiendo de forma progresiva. Leo, que estéis esperando vender o comprar algo importante, bien, dice, es necesario esperar por lo menos 2 meses. Espera a que haya noticias, bien, oportunidades de incrementar tu economía irán llegando a lo largo del año, pero tú no te precipites, sino déjalas que lleguen, Leo, ¿eh?
Vamos a seguir, seguimos. Luego, por otra parte, tengo que decir con la economía, Leo, que los que estéis esperando ansiadamente solucionar algo familiar es algo que inesperadamente se va a solucionar. Algo que te esté generando un gasto o algo por el estilo, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo, que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, Leo, que estáis solteros. Os cuesta mucho liberaros de algo, ¿no? Incluso podríais estar como con cierta preocupación, ¿no? En cuanto a esa falta de liberación que quizás puede tener que ver con una historia del pasado o algo por el estilo, ¿no? Entonces, Leo, esta falta de liberación, dice, es referente a una relación tóxica que hemos tenido, bien. Pero también te dicen las cartas, cuidado, Leo, porque parece ser que tú últimamente tienes un imán para esto. Mira, ¿por qué dicen esto las cartas? Hablan de comunicaciones con una persona en concreto y fíjate que en las comunicaciones ya te vas a dar cuenta del palo que va esta persona, ¿eh? Y el palo que va es una persona muy controladora y tú te podrías ver otra vez en una relación tóxica. Entonces, esto nos podría llevar a una decepción. Y yo estoy avisando que ya en la manera de hablar, en las comunicaciones, esto se va a ir notando, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Esta persona me sale con un carácter que no me gusta. Bueno, te tiene que gustar a ti, Leo, pero pienso que no te va a gustar, ¿eh? Entonces aquí dicen las cartas, no confíes mucho en la primera visión que te da esta persona, en lo primero que ves, no confíes. Más quédate mucho con lo que dice, con lo que habla esta persona, Leo. Dice, porque tú todavía estás muy débil, estás muy vulnerable. Dice, y esta persona es alguien muy inestable y es una persona que siempre tiene a alguien más. O sea, aparte de su manera de ser, hablan de una persona que siempre como que tiene a alguien más, como que nunca cierra etapas. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Leo, solteros. Mira, Leo, que estáis solteros. Mira lo que dicen las cartas, que esta persona se acerca a tu vida. Tú te puedes ilusionar con esta persona, Leo. Incluso dice empezar una historia. Dice, pero en un futuro no muy lejano, esta persona te hará saber como que en el lugar que está se siente estancado o estancada. Iniciará cambios por su cuenta. O sea, ni siquiera iniciará cambios contando contigo. O sea, iniciará cambios en su vida mirando por su bienestar. ¿Bien? Y en esos cambios habrá engaños. Y aquí es cuando tú te puedes decepcionar con esta persona. Aquí las cartas te avisan en el aspecto, Leo, te avisan, y esto no tiene por qué pasar. Dice, ten mucho cuidado a la hora de plantearte tener hijos, porque quizás no sea la persona indicada. Bien, Leo. Veo muchos de vosotros también que podéis iniciar un triángulo amoroso. Esto no seréis todos, ¿eh? Hablan de una parte de vosotros, Leo, que podéis iniciar un triángulo amoroso, pero claro, este triángulo amoroso, dicen las cartas, que cuando tú empiezas con esta persona realmente no está con la parte oficial. Eso es cierto, no está con la parte oficial, pero durante el tiempo el cual está contigo se reanuda esa historia oficial. Entonces, es un triángulo amoroso. Y ahí te darías cuenta como que esa persona comienza a dejarte a ti como en la clandestinidad, comienza a esconderte. Bien, vamos a ver qué más, Leo.
Vamos a ver personas importantes en tu vida. Leo que estáis solteros. También tengo que decir que todos los que os reconciliéis con alguien del pasado, dice, puede haber más engaños en un futuro. O sea que puede ser que haya una conversación con alguien del pasado que indique que en esa conversación todo lo que habléis parece no, es sincero, pero claro, en el momento, dicen las cartas, en el momento de que tú te relajas con esta persona, dice, puede pasar lo mismo que pasó en un pasado, lo mismo que ya pasó. Entonces hablan de una relación karmática, Leo, ¿bien? Y aquí lo que te están indicando las cartas es que mucho cuidado porque te puedes conformar con muy poco también, ¿bien? De cara a futuro, Leo. Vamos a ver. Hay un futuro para ti sentimental, o sea, eso está clarísimo. Puede ser que te equivoques de nuevo, Leo, pero también te veo con mucha indecisión a la hora de tus relaciones, en todas las relaciones. Fíjate, y eso no es típico de ti, parece ser que te ha pillado en un momento vulnerable de tu vida, mucha indecisión a la hora de poner las cartas sobre la mesa, de decir lo que uno quiere y sobre todo lo que no quiere, ¿no? Y esto es lo que falla aquí. Entonces aquí dicen las cartas, oye Leo, que sí hay una persona para ti en un futuro, pero que esta persona que venga ahora mismo no es la persona importante de tu vida. No es la persona importante de tu vida. Yo, Leo, realmente te veo haciendo muchos cambios importantes en tu vida de cara a futuro. Te veo haciendo cambios, te veo viajando fuera del país, Leo. Y esos viajes se hacen como que tú vas a un lugar a verte con amistades tuyas. En uno de esos desplazamientos, en uno de esos viajes, donde tú vas a reunirte con gente que tú conoces, ahí es cuando podría cambiar tu vida sentimental, Leo. Y cuando esto pase, también te digo que te plantearás un cambio de vida. Te voy a decir que la persona importante de tu vida la conocerás en un mes de junio o julio. Así lo dicen las cartas, no, la bola. La manera de decir las cartas. Así lo dice la bola, en un mes de junio o julio. Así lo estoy viendo yo, ¿eh? Dice que es una historia, veo como una historia que empieza de manera lenta. De hecho, hay un momento en el que esta persona como que te acompaña a ti a un lugar porque tú tienes que regresarte. Como que esta persona te lleva, te acompaña. Y luego como que en esa despedida hay algo que te dice esta persona que marca un antes y un después. Ahí es cuando tú vas a saber que es una persona como para dar un paso más, como para hacer un cambio, Leo. De todas maneras, ya me contaréis, Leo, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Leo que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Ha habido mucha preocupación en la relación o en la forma de llevar la relación, porque como que no íbamos los dos en el mismo camino, ¿no? Se inician, hay procesos, hay cambios. Uno de los dos tiene los objetivos muy claros, ¿no? Pero el otro ve muchas... El que uno de los dos tenga los objetivos tan claros, para el otro es un obstáculo. ¿Por qué es un obstáculo? Porque el tener las cosas tan claras, el otro lo ve como concepto de libertad, pero libertad mala, libertad libertinaje, ¿vale? Entonces,
Esto se debería de ver de otra forma. Esto no tendría que ser un obstáculo. ¿Bien? El hecho de que uno de los dos sea más libre en algunos aspectos esto no quiere decir que haya engaños. Esto no quiere decir que haya un abandono en la relación. Yo no lo veo así. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Leo, casados, en convivencia y novios, aquí dicen las cartas que uno de los dos necesita esa parte, ¿no? O tiene la necesidad de sentirse de una forma o de otra un poco libre, o de no estar tan controlado o tan controlada, ¿no? Dice que si esto no cambia, es cierto que empeora las cosas, ¿no? Entonces, hay que dejar un poco de margen, un poco de vida, un poco de respiro, así lo dicen las cartas, ¿eh? Leo. Bueno, por otra parte, Leo, casados, en convivencia y novios, os veo una discusión con alguien cercano. Alguien cercano que pertenece o a tu familia o a la familia de tu pareja. ¿Qué pasaría con esta discusión? Pasaría que ciertos cambios o ciertas cosas que queremos que se den en la relación se pongan en duda, ¿vale? Eso es lo único que pasaría, o se pararan, o se paralizaran, o algo por el estilo. Documentos que se tengan que arreglar, o que tengan que arreglar uno de los dos, necesarios en la relación, ahora mismo no se pueden arreglar. Y no porque no quiera la persona, es que no se puede, ¿vale? Leo, casados, en convivencia y novios. Hay un regreso, una comunicación con una persona del pasado, y no es una persona con la que hemos tenido algo sexual, ¿vale? Porque sé que os vais a ir por ahí. Entonces, el retorno de esta comunicación es necesaria en la vida de Leo y en la vida de tuya también, en la vida sentimental de Leo, sí. Y es alguien familiar, ¿bien? Que tú no estarás muy de acuerdo, posiblemente, con el retorno de estas comunicaciones, pero es que para la otra parte es necesario. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen unas cartas. Leo, hay que enterrar todo lo que tenga que ver con los miedos del pasado, que quizás por estos miedos del pasado estamos actuando así, de esta manera, intentando privar de libertad a la otra persona, no intentando porque queramos intentar privar de libertad, no, inconscientemente, ¿no? Inconscientemente esto se hace por miedo, por miedo a la pérdida o algo por el estilo. Esto es necesario comunicarlo, Leo. Si esto no se comunica, se pueden tergiversar las cosas. Esto es muy importante aquí, Leo. No se pueden tergiversar las cosas, ¿vale? Esto es necesario. Porque, ¿ves? Aquí dicen las cartas, si uno de los dos sigue creyendo que está en la razón, ¿bien? Deja al otro como anulado, deja al otro como aparte. Y entonces esto crea distancia emocional entre vosotros, Leo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios.
Bueno. Casados en convivencia y novios, ¿ves? Aquí dicen las cartas, vive la relación con plenitud. Hay que vivir la relación con plenitud, es necesario vivirla con plenitud porque se avecinan cosas bonitas para vosotros, se avecinan embarazos para vosotros, noticias que vais a tener. Bien, entonces, el que se desvíen todas estas cosas por el miedo del otro, esto es lo que puede hacer que cambie todo. Pero es cierto que en un futuro hablan de un triunfo en vuestra vida. Y voy a decir que todos los que tengáis noticias de embarazo va a ser todo un triunfo para la relación. ¿Vale? O sea que esto trae cosas positivas, ¿eh, Leo? Todos los que estéis esperando o no esperando, ¿vale? Que puede ser que no esperéis y llegue esa noticia. Los que podáis tener hijos, los que no podáis quedaros embarazados, pues ya sabéis que eso no es para vosotros, ¿eh? ¿Ves? Aquí dicen las cartas, hay cosas, hay líneas que no se deben de pasar, ¿bien? Hay líneas que no se deben de pasar para que la relación funcione. Para muchos de vosotros dicen, si estás pensando o planteándote esperar algo o no esperarlo, aquí dicen, merece la pena esperar. Bien, Leo, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Leo, y tu mensaje especial del amor. Leo, tu mensaje especial del amor te dice: tienes que coger lo que te interese o lo que sea provechoso para ti. Tienes que quedarte con lo que sea provechoso para ti de las personas del pasado, igual de las personas del presente. Y cada uno que lo aplica a su historia, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Con tu salud, Leo, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general y vamos a trabajar también tu lado espiritual. Vamos a ver. Leo y tu salud. Respecto a tu salud, Leo, aquí dicen las cartas que debes de cuidarte todo lo que esté relacionado con la circulación, sobre todo la circulación de piernas. Hay un estancamiento, en este caso, hay mucho estancamiento, hay algo que no funciona bien, que te lo puedes notar en las piernas, pero que esto puede estar relacionado con algo más, Leo. Para todos los demás, Leo, cuídate, ten cuidado con las caídas y sobre todo el tema de las articulaciones y huesos, Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico, Vamos a seguir, Leo, con tu mensaje general. Leo, y tu mensaje general te dice: no es momento de que nadie tome decisiones por ti, Leo. Nadie puede tomar una decisión por ti. Es momento de que tú tomes tus decisiones. Cada cual que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, Leo. Ahora sí, vamos con tu lado espiritual. Y ya sabéis que en este caso, pues, me gusta que os quedéis con el mensaje de las personas que hayáis conectado, que conectéis con este ser querido. ¿Bien? Los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Bueno, vamos a ver, Leo. Vamos a ver este mensaje. Bueno, aquí veo una persona joven, una persona alta, creo que es un hombre, de unos 49, 50 años aproximadamente, pero se mantiene muy joven, una persona que, aunque tenga esa edad, no aparenta esa edad y me sale como andando por un camino
es como un campo, como que se adentra como a un bosque, a un campo, a un sitio así muy sombrío o algo por el estilo. Vale, que esto no quiere decir que sea malo, simplemente se me muestra en ese lugar. Y aunque se me muestra en un lugar soleado, hay muchas sombras, pero por los árboles que hay. Es sombrío por los árboles que hay. No, me muestra mucho la hoja seca, las hojas que se han caído, las coge así y como que las espisca, las destruye, ¿no? Y hace así. No sé qué quiere decir eso, Leo? Habla mucho como da a entender, ¿vale? Como que siempre fue una persona que se dejó llevar de todo. O sea, dice como que ahora soy libre, ahora estoy haciendo lo que yo quiero. Hace referencia a eso, como diciendo que yo ahora estoy donde quiero y estoy haciendo lo que quiero. Entonces me da la sensación de que es una persona que fue como que la manejaban mucho, se dejaba manejar mucho, Leo. De todas maneras, si tú has conectado con esta persona, con este ser querido, Leo, yo siempre os digo que intentéis contactar con estas personas a través de los sueños, ¿bien? Que si no, ya sabes que este mensaje no es para ti. ¿Qué más, Leo? Te voy a dar un número 55 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Leo, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.